¿Por qué nos gusta tanto el sexo? ¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo? ¿Es mala la pornografía? ¿El tamaño sí importa? ¿Existe el punto G? ¿Fractura de pene? Más de 100 posiciones de información con el doctor Francisco Martínez Sandoval. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a este espacio y bueno, ha sido una semana particularmente difícil en el tema de violencia hacia las mujeres. El caso de esta niña en la Ciudad de México. Y yo me preguntaba ayer, ¿cómo puede haber deseo sexual de un hombre adulto hacia una niña? Porque, bueno, hay una declaración de la tía, de la niña, de la tía del agresor, del supuesto agresor, que la mujer privó de la libertad a la niña para llevársela como novia al hombre, porque quería tener una novia para toda su vida y que le durara mucho tiempo. Y que si no lo hacía, dice la tía, el hombre entonces abusaría de sus propios hijos. Es una cosa así terrible, doctor. ¿Cómo puede uno entender? Yo no entiendo cómo un hombre adulto puede tener deseo sexual hacia una niña. Hay una cosa que es bien importante y que ahorita, sacando a colación eso, nosotros venimos a hablar de algo de un reportaje que vimos en España, en que decía que el machismo está muy, muy relacionado con la falta de educación sexual en las escuelas. Hay un señor que es Drasko Kostovsky, que es el encargado de la juventud y la educación sexual en la Federación Internacional de Planificación Europea, el cual pues ha estado metido mucho en los estudios y todo esto sobre ver cuál es la causa del machismo, cuál es la causa de estos trastornos que ahora nos espantan tanto de la sexualidad, y que él dice que mucho de esto se debe a una falta de educación sexual. Muchos de nosotros nos vamos a educación sexual y siempre nos vamos a nada más pene, vagina, físico, o sea, lo que es lo físico de la educación sexual. Pero la educación sexual, según dice él, va más allá. Y sí es cierto. Cuando tú hablas de educación sexual, vas a hablar de derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos del hombre, o sea, todo en general. Los derechos de las minorías, no porque eres negro o porque eres indígena o porque te puedo violentar. O sea, acordémonos de muchos de lo que sucede y de los estudios que se han hecho en psiquiatría con respecto a las filias o los trastornos de tipo diversidades sexuales que hay, ¿no? Y que en algunos son ya enfermedades. Nos damos cuenta que ¿por qué se hace? ¿Por qué hay el abuso con los niños? Es por poder. Sí. O sea, ¿puedo? ¿Por qué no? Tengo el poder para hacerlo, ¿por qué no? Cuando no te han enseñado lo que es el respeto, el derecho que tienen todas las personas desde el momento en que nacen, el respeto que debes de tener a tu cuerpo y al cuerpo de los demás. Si no te han enseñado nada de eso, pues es que nunca te enseñaron en realidad educación sexual. Sí, es un problema de educación sexual entonces. Definitivamente. Es el fondo. Sí, si no te das cuenta, vámonos a lo que también en la entrevista esa que le hacen a la tía, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el papá de este cuate? ¿Es un cuate que se suicidó? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué tipo de problemas tuvo este muchacho cuando nació? Claro. ¿Qué tipo de problemas tuvo? Ahora, no vamos a justificar todo eso para lo que hizo, ¿no? Pero trae su historia. Pero pues. trae su historia. Y entonces sí nos damos cuenta por qué como dicen aquí, por qué todos nos preocupamos por las leyes. ¿Por qué nos preocupamos para poder resolver los problemas que hubo después con la víctima? ¿Por qué no atacamos de fondo el asunto? Educación sexual. Lo que decían ahí, ¿qué ejemplos de educación sexual? En 1950 se implantó en Suecia. Entonces nos damos cuenta que son lugares donde se ha abolido mucho de esto. Y es desde 1950. O sea, y aquí estos países tienen bajos niveles o bajos índices de violaciones y de abusos a niños. Exacto. ¿Por qué? Por eso. Porque están educados. Porque los educas. Y acordémonos que la educación, sí es cierto, es en la casa, pero también es en la escuela. Y es educación por donde sea. Si no, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que te educan? ¿Te educan los amigos? ¿Te educan la pornografía? Que es bien fácil ingresar. ¿Y la pornografía qué cosa es lo que hace? Cosificación de la mujer, objeto, sumisión. O sea, por favor, eso es lo que manejamos.
O sea, ante la falta de información en casa y en la escuela, los niños y los jóvenes obtienen información de las redes y de internet. Sí, y de lo que pueden, ¿no? Sí. Y en realidad son cosas distorsionadas de lo que es la sexualidad. Pero hay mucha resistencia. Pero hay padres de familia que dicen, con mis hijos no te metas. Y la escuela no tiene derecho de ofrecerle educación sexual a mis hijos porque ese tema lo veo yo en mi casa. Exacto. ¿Y lo verán en su casa? Eso es lo malo, ¿no? Lamentablemente es bien difícil en lo que es la sexualidad o tocar los temas de sexualidad. Porque luego viene el tema religioso, ¿no? Al final de cuentas todos somos bagaje cultural. Por eso Sí. decía el señor que una de las cosas importantes de la educación es que una educación sexual debe ser cognitiva, debe ser educativa, debe ser física, debe ser emocional. O sea, debe tener muchas cosas, no nada más es, oye, tienes pene, tienes vagina, tienes clítoris, Y tienes así labios, se hacen los niños. Ajá, No, no así. Eso no es la educación sexual. La educación sexual va más allá. La educación sexual es respeto, la educación sexual Y es tampoco tolerancia. verlo como algo malo, porque yo me acuerdo cuando en la primaria, pues ya hace algunos años, estoy hablando de finales de los años 90, que estaba en la primaria, que cuando nos hablaron en sexto de primaria de la reproducción, separaron a los niños de las niñas, y a los niños en un grupo y a las niñas en otro grupo, y la maestra con la cara roja, como si fuera algo malo, pues, ¿no? Entonces así, y así hasta culpa sentía uno de estar recibiendo esa información, y hasta culpa sentía la maestra, y pues... Al final de cuentas, yo creo que y pues efectivamente, circulaban en esas edades las revistas Playboy, Ajá. de manera clandestina, y los VHS con películas pornográficas. Sí, Y así teníamos acceso los niños de aquella época, a pornografía. Ahora cualquier chamaco se mete, ¿no? Claro. Y crece uno con desinformación. Sí, definitivamente. Hay escuelas que siguen aplicando ese método que a mí me lo aplicaron en los 90, ¿eh? No, sí, o a finales de los 80 más bien. Finales de los 80, preciso, finales de los 80. Definitivamente sí, ¿no? Eso a ti te tocó, a mí me tocó cuando las escuelas estaban separadas de hombres y mujeres, ¿no? El día... No, todavía hay escuelas hoy separadas sí, por géneros. En tercer año se unió y se hizo mixta la escuela y fue un alboroto, ¿no? El saber que podías en el recreo jugar con niñas fue un alboroto tremendo, ¿no? Me acuerdo, eso fue en tercer año de primaria. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Yo también he andado dentro de los multiplicadores de la SEP, entonces vas a dar pláticas de educación sexual a los multiplicadores de la SEP y todo este rollo. Y si hay algunos maestros que ni siquiera sabes por qué menstruan, por favor, ¿qué tipo de educación sexual le vas a dar? O sea, la educación sexual no es nada más un maestro. La educación sexual es multidisciplinaria. La educación sexual es un psiquiatra, un psicólogo, un médico, un maestro. Y es un montón de información que debes de estar preparado. Pero lamentablemente cuando nosotros llegamos y decimos a los padres de familia la palabra sexo, nos espantamos. Y después nos espantamos de las consecuencias que hay, ¿no? Entonces... Sí. Finales de los 80 estuve en la primaria, no finales de los 90. No. Finales de los 80. Sí. Finales de los años 80, hago la precisión. Por ejemplo, me escribe una radioescucha, me dice, yo me acuerdo de los libritos de vaqueros, tipo cómic. Ándale, que eran todavía... Y esa es la información de sexualidad. Sí, de hecho, hay muchas cosas que nosotros nos damos cuenta que la educación sexual muchas de las veces nos las han distorsionado tanto que cada quien tiene una idea de su educación. Y entonces, después nos espantamos de esto. ¿Qué pensarán esas personas que hacen esto? Bueno, pues ¿qué pensará una persona que abusa de un niño, no? Claro. Es lo mismo. O sea, ahorita nos estamos espantando de esto y lo demás que ha habido, que nada más por poder lo han hecho. Sí, ¿a qué edad hay que hablarles a los niños de sexualidad? Desde pequeño. Apenas hace rato me mandaron un video del libro de Tere, en donde una niña va diciendo todo lo que deben de tener cuidado, que no debes de tener secretos, que nadie se puede acercar a ti, ni porque sea un sacerdote, ni porque sea un profesor, ni porque sea el entrenador, o el tío, o el papá, o el abuelo, el papá. O sea, nadie
nadie se puede acercar contigo y hacerte caricias que te incomoden y que le tienes que decir a alguien y que no a fuerza debe ser la mamá, puede ser la maestra, puede ser otro maestro, no sé. Pues un hermano mayor. Un hermano mayor, una hermana. O sea, no nada más acordémonos que dentro de las violaciones, ¿quién es el que mayor cantidad tiene? Es familiar, ¿no? Familiares. Entonces, tenemos que, ¿no? Aquí en este caso... Desde niños, desde bebés, desde chiquitos, de 2, 3 años, 4 o 5 años. Enseñarlos y decirles, ¿no? Así como les enseñamos también la sexualidad libre, o sea, de que no te debes de avergonzar de tus genitales y de lo que tienes, también debemos enseñarles eso, que cómo te debes de cuidar, que el respeto a tu cuerpo y que otros lo tienen que respetar, ¿no? Sí, eso es lo básico entonces para enseñarles en materia de sexualidad a los niños. Sí, definitivamente. Y como esta persona, ¿no? A lo mejor pues era una persona conocida, era una persona que ya había estado viviendo con ellos, era una persona que estaba cercana, pero a lo mejor debió de haber tenido previsto eso, ¿no? Y tal vez no haberse ido con ella, no sé, ¿no? Tantas cosas que debieron haber educado antes de que ya vienen las consecuencias después y nos espantamos, ¿no? Sí. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada. Usted da conferencias aparte, ¿no? Y pláticas de sexualidad. Sí, así es. Antes teníamos mucho, por la institución en la que pertenecíamos, mucho acceso a eso, ¿no? Pláticas en universidad, en escuelas, en todo esto, ¿no? Pero, pues, en realidad ahora hay mucha gente que se dedica a ello, ¿no? Yo creo que es necesario nada más buscar y ver si hay alguna institución, hay ONGs que se dedican a esto nada más, tienen personal para esto, material para esto, libros, folletos, videos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, el chiste es acercarse. Doctor, ¿dónde se le puede encontrar? Estamos en el 215-3991 de la clínica. Gracias, doctor. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.